¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo capítulo de esta aventura, que es el amor por el campo y por nuestros animales. Hoy les quiero abrir las puertas de mi rancho, de mi pedacito de tierra, para compartirles algo que les aseguro les va a cambiar la forma en que ven la ganadería. ¿Se imaginan tener un lugar para sus vacas que no solo sea increíblemente barato de construir, sino que además las mantenga sanas, fuertes y felices? Un lugar donde las enfermedades parecen olvidarse de existir. Suena a sueño, ¿verdad? Pues dejen de soñar, porque hoy les voy a demostrar que es totalmente posible. Les voy a contar el secreto detrás de este establo que ven aquí a mis espaldas, un establo que construí con mis propias manos y con menos de $500. Así que por favor, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje. Y si al final del video sienten que aprendieron algo valioso, que les aporté algo de corazón, les voy a pedir un favor enorme. Regálenme un like, un me gusta y suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que viene, porque juntos vamos a revolucionar la forma en que cuidamos a nuestros animales. Arrancamos. Miren esta belleza, miren la tranquilidad que se respira aquí. Escuchen. Ese es el sonido del contentamiento, el sonido de vacas sanas, de vacas que no conocen el estrés, que no saben lo que es un piquete de antibiótico cada 2 por 3. Y todo empieza aquí, en el lugar que ellas llaman hogar. Pero déjenme decirles algo, este lugar no nació de la noche a la mañana. Nació de la necesidad, de la frustración y, por qué no decirlo, de la desesperación. Muchos de ustedes que me ven, que viven el día a día del campo, saben de lo que hablo. Saben lo que es levantarse antes de que salga el sol con el corazón en un puño, preguntándote qué nuevo problema te vas a encontrar. Una vaca con mastitis, un ternero con diarrea, esa tos que no se quita del corral. Es un desgaste constante, no solo para el bolsillo, sino para el alma. Yo estuve ahí, créanme. Heredé el amor por la tierra de mis abuelos, un amor puro, incondicional. Pero también heredé un sistema, una forma de hacer las cosas que con el tiempo me di cuenta que ya no funcionaba. Gastaba fortunas en veterinarios, mi botiquín parecía una farmacia, y lo peor de todo es que sentía que estaba en una rueda de hámster. Curaba a una vaca y a la semana caía otra. Estaba tratando los síntomas, pero nunca atacaba la raíz del problema. Me decían que era normal. Así es el negocio, me comentaban los colegas. Hay que tener un colchón para las pérdidas. Y yo me negaba a aceptarlo. Me negaba a creer que criar animales tuviera que ser sinónimo de enfermedad y pérdida constante. Miraba a mis vacas y veía más allá de un número en un inventario. Veía seres vivos que dependían de mí, que confiaban en mí para darles una vida digna, y sentía que les estaba fallando. Fue entonces cuando decidí parar en seco y observar. Me pasé semanas enteras, desde el alba hasta el anochecer, simplemente observando cómo se movían, cómo comían, dónde elegían descansar, cómo interactuaban entre ellas. Dejé de lado los libros de texto por un momento, los manuales que te dicen las medidas exactas y los materiales que debes usar, y empecé a leer el libro más importante de todos, el libro de la naturaleza. Y ahí, en esa observación silenciosa, encontré todas las respuestas. Me di cuenta de que el problema no eran mis vacas. El problema era yo, o mejor dicho, el entorno que yo les estaba proporcionando. Tenía un establo tradicional, de concreto, cerrado, oscuro, un lugar que, en teoría, las protegía del clima, pero que en la práctica se había convertido en un caldo de cultivo para todo tipo de patógenos. El amoníaco del orín se concentraba en el aire, irritando sus pulmones y abriendo la puerta a infecciones respiratorias. La humedad constante en el piso de cemento era el paraíso para las bacterias que causan la mastitis y las cojeras. Era un ambiente estéril, antinatural, que les generaba un estrés crónico, y un animal estresado, amigos, es un animal con el sistema inmunológico por los suelos. Entendí que no necesitaba construir una fortaleza. Necesitaba construir un ecosistema, un lugar que imitara,
en la medida de lo posible, las condiciones en las que estas maravillosas criaturas evolucionaron para prosperar. Y la clave, la palabra mágica que resonaba en mi cabeza una y otra vez era ventilación. Pero no una ventilación forzada, no un ventilador industrial zumbando todo el día. Hablo de una ventilación natural, constante, que renovara el aire suavemente, llevándose consigo los gases nocivos y la humedad excesiva. El segundo pilar de mi nueva filosofía fue el sol, la luz del sol, el desinfectante más potente y barato que existe. El sol que aporta vitamina D, que fortalece los huesos y el sistema inmune, que seca el suelo y mata las bacterias, que simplemente pone de buen humor a cualquiera. Mi viejo establo era una cueva oscura. El nuevo, decidí, sería un santuario de luz. Y el tercer pilar, y quizás el más revolucionario para mí, fue la cama, el lugar donde descansan. Olvídense del concreto frío y duro. ¿Acaso ustedes dormirían a gusto en el piso de la cocina? Ellas tampoco. Necesitaban una cama profunda, suave, seca y absorbente. Una cama que no solo les diera confort, sino que trabajara para ellas, compostando sus propios desechos y creando un ambiente microbiológicamente activo y saludable. Con estos tres principios en mente, ventilación, sol y una cama profunda, empecé a diseñar. No soy arquitecto ni ingeniero. Soy un hombre de campo, con manos acostumbradas al trabajo duro y con el ingenio que te da la necesidad. Sabía que no tenía mucho dinero. De hecho, mi presupuesto era ridículamente bajo, menos de $500. Muchos me dijeron que era imposible, que con eso no construía ni la puerta, pero la necesidad es la madre de la invención y yo estaba más que necesitado de un cambio. Lo primero fue la estructura. Me olvidé de los bloques de concreto y las varillas de acero. Mi mirada se giró hacia lo que tenía a mi alrededor, la madera. Aquí en nuestra tierra, con un poco de búsqueda, se pueden conseguir postes de madera tratada o incluso de árboles caídos a un precio muy bajo. No necesitaba que fueran perfectamente rectos ni uniformes. Necesitaba que fueran fuertes. Con la ayuda de un par de amigos y mucha palanca, plantamos los postes principales, dejando una estructura amplia, mucho más alta de lo normal. La altura es clave para la ventilación. El aire caliente, cargado de amoníaco, tiende a subir. Si el techo está muy bajo, ese aire se queda atrapado justo donde ellas respiran. Al darle altura, permitimos que ese aire viciado suba y escape. Para el techo, busqué la opción más económica y funcional, láminas de zinc de segunda mano. Fui a los depósitos de materiales de construcción, a los deshuesaderos, y encontré un lote de láminas que habían sido retiradas de un techo viejo. Tenían algunos golpes, alguna mancha de óxido, pero ninguna perforación, perfectas para mi propósito. La clave con el techo fue el diseño. No hice un techo a dos aguas convencional y cerrado. Lo diseñé con una apertura central en la parte más alta, una especie de cumbrera abierta, protegida por un pequeño alero para que no entrara la lluvia directa. Esta apertura es el motor de mi sistema de ventilación. Funciona como una chimenea natural. El aire fresco entra por los lados, que dejé completamente abiertos. Se calienta con el calor corporal de las vacas y la actividad microbiana de la cama, y sube, escapando por esa apertura en el techo, llevándose la humedad y los malos olores. Es un ciclo constante, silencioso y gratuito que funciona las 24 horas del día. Ahora hablemos de las paredes, o mejor dicho, de la ausencia de ellas. Como les dije, dejé los lados completamente abiertos. Pero se van a mojar, me decían. Les va a dar frío. Amigos, una vaca es un animal increíblemente resistente. Tienen una capa de grasa y un pelaje que las aísla perfectamente. Lo que realmente las enferma no es el frío seco, es la corriente de aire helado y la humedad constante. Mi establo, al estar abierto, no genera corrientes de aire concentradas. El aire fluye, no se estanca. Y para protegerlas de la lluvia y el viento fuerte, simplemente orienté el establo de manera inteligente. Observé los vientos dominantes en mi zona y coloqué la parte más larga del establo de forma perpendicular a ellos. Así, el viento pasa por encima y no las golpea directamente.
Además, los aleros del techo son lo suficientemente anchos para evitar que la lluvia entre, a menos que sea una tormenta con vientos huracanados, lo cual es muy raro. La luz del sol, mi segundo pilar, se solucionó sola con este diseño. Al no tener paredes, la luz baña el interior del establo durante todo el día. Desde el amanecer hasta el atardecer, la luz solar entra, secando la cama, desinfectando de forma natural y aportando esa energía vital que solo el sol puede dar. Ver a las vacas por la mañana, buscando los primeros rayos de sol, echadas tranquilamente, es una imagen que me llena de paz y me confirma que tomé la decisión correcta. Y ahora, la joya de la corona, la cama. Esto para mí ha sido el cambio más grande. Olvídense de raspar el estiércol todos los días. Olvídense del olor a amoníaco que te quema la nariz. Implementé un sistema que se conoce como cama profunda o cama caliente. Es algo maravillosamente simple y a la vez increíblemente complejo en su funcionamiento biológico. Consiste en empezar con una capa muy gruesa de material absorbente. Yo usé una mezcla de lo que tenía a la mano y era barato: aserrín, viruta de madera, paja, hojas secas, restos de cosecha, cualquier materia orgánica seca sirve. Coloqué una capa inicial de al menos unos 30 a 40 centímetros de profundidad en toda el área del establo. Cuando las vacas entran, obviamente, empiezan a depositar su estiércol y orina. Y aquí viene la magia. En lugar de retirar ese estiércol, lo que hago todos los días es añadir una capa fina de material seco por encima, solo lo suficiente para cubrirlo fresco. ¿Qué sucede debajo de esa superficie? Se inicia un proceso de compostaje aeróbico. Las bacterias y microorganismos benéficos empiezan a descomponer la materia orgánica, el estiércol, la orina y el material de la cama. Este proceso genera calor, manteniendo la cama a una temperatura agradable, especialmente en las noches más frescas. Por eso se le llama cama caliente. Es como si tuvieran un suelo radiante natural. Este calor, además, ayuda a evaporar la humedad, manteniendo la superficie de la cama sorprendentemente seca. Pero los beneficios no terminan ahí. Este proceso de compostaje activo crea un ambiente microbiológico donde los patógenos dañinos simplemente no pueden competir. Las bacterias benéficas colonizan el espacio y superan en número a las que causan enfermedades como la mastitis. Es una guerra biológica que ganamos sin disparar un solo tiro, sin aplicar un solo desinfectante químico. La cama se convierte en un filtro vivo que protege a mis vacas. Y el olor, ¿qué olor? El único aroma que se percibe en mi establo es un olor agradable a tierra de bosque, a materia orgánica en descomposición, nada de ese hedor penetrante a amoníaco. ¿Por qué? Porque el carbono del material de la cama, el aserrín, la paja, atrapa el nitrógeno de la orina, evitando que se volatilice como gas amoníaco. Esto no solo crea un ambiente más saludable para las vacas, sino también para mí. Trabajar aquí es un placer. El manejo de la cama es sencillo. Una vez al día, como les digo, añado una capa fina de material seco. Y una vez a la semana, con una horquilla, remuevo un poco la capa superior para airearla y asegurarme de que el proceso de compostaje sea uniforme. Eso es todo. No más palas pesadas, no más carretillas llenas de estiércol líquido y apestoso. Y se estarán preguntando, ¿qué pasa con toda esa materia orgánica? ¿Se acumula hasta el techo? No. El proceso de compostaje reduce el volumen drásticamente. Pero sí, el nivel de la cama sube poco a poco. Y 1 o 2 veces al año, dependiendo de la intensidad de uso, retiro todo el material de la cama. Y lo que saco de ahí, amigos, es oro negro, un compost de altísima calidad, rico en nutrientes, listo para ser usado en mis pastizales o en la huerta. Cierro el ciclo. Los desechos de mis animales se convierten en el alimento para la tierra que produce el alimento para mis animales. Es un sistema circular, perfecto, sostenible y sobre todo rentable. Ya no compro fertilizantes químicos. El establo me los produce gratis. El costo total, como les dije, fue mínimo. La mayor parte del presupuesto se fue en los postes de madera tratada y en las láminas de zinc de segunda.
El resto, el material de la cama, lo consigo casi gratis, de aserraderos locales o uso los propios recursos de mi rancho. La mano de obra fuimos mis amigos y yo, pagados con buena comida y la satisfacción de estar construyendo algo diferente. Menos de $500, menos de lo que gastaba antes en un par de meses en veterinarios y medicinas. Es una inversión que se pagó a sí misma en un tiempo récord. Pero el verdadero ahorro, la verdadera ganancia, no se mide en pesos, se mide en la salud de mis animales. Desde que construí este establo, los casos de enfermedad se han desplomado en más de un 90%. La mastitis, que era mi pesadilla, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque las ubres ya no están en contacto con un suelo frío, húmedo y contaminado. Descansan sobre una superficie seca, suave y cálida. Las cojeras, otro problema recurrente, se han esfumado. El suelo blando y absorbente es mucho más amable con sus pezuñas que el concreto abrasivo. Y las enfermedades respiratorias, esa tos crónica que me tenía loco, son cosa del pasado. Respiran aire fresco y limpio constantemente. Una vaca sana es una vaca productiva, pero más importante aún, una vaca sana es una vaca feliz, y eso se nota. Se nota en su pelaje brillante, en sus ojos vivaces, en la forma en que rumian plácidamente durante horas. Se nota en la calidad de su leche, se nota en la facilidad con la que paren y en la vitalidad de sus terneros. Crío animales más fuertes, más resilientes, que no necesitan un arsenal de productos químicos para sobrevivir. Este sistema me ha permitido volver a disfrutar de mi trabajo, me ha quitado un peso enorme de encima, me ha reconectado con el sentido común, con la sabiduría ancestral que a veces olvidamos en la búsqueda de la modernización a cualquier costo. No estoy en contra de la tecnología, para nada, pero creo que la mejor tecnología es aquella que trabaja a favor de la naturaleza, no en contra de ella. Mucha gente cuando viene a visitar el rancho se sorprende. Esperan ver algo tecnológicamente avanzado, lleno de acero inoxidable y sistemas automatizados. Y se encuentran con un galpón de madera, abierto, con el suelo cubierto de aserrín. Al principio me miran con escepticismo, pero luego se quedan un rato, respiran el aire, observan a las vacas y empiezan a entender. Entienden que la solución no siempre es la más cara ni la más complicada. A veces, la respuesta más revolucionaria es volver a lo básico. Este establo es más que una simple construcción. Es una declaración de principios. Es mi forma de decir que se puede criar ganado de una manera más ética, más sostenible y más rentable. Es mi rebelión personal contra un sistema que nos ha hecho creer que la enfermedad es inevitable. Y no lo es. La salud es el estado natural de cualquier ser vivo, siempre y cuando le proporcionemos las condiciones adecuadas. Y esas condiciones son simples: aire fresco, luz solar, un lugar seco y cómodo para descansar, buena alimentación y bajo estrés. Eso es todo. No hay más secretos. Quiero animarlos a que se atrevan a cuestionar las cosas, a que no acepten un "así se ha hecho siempre" como respuesta. Observen a sus animales. Ellos tienen todas las respuestas que necesitan. Aprendan de ellos. Conéctense con su instinto, el mismo instinto que nos ha permitido a los seres humanos criar animales durante miles de años. No necesitan un gran presupuesto, necesitan creatividad, ingenio y ganas de trabajar. Miren a su alrededor. ¿Qué recursos tienen disponibles? Madera local, bambú, materiales reciclados, restos de cosechas. Todo puede servir si se usa con inteligencia. El diseño que yo hice funciona para mi clima y mis condiciones, pero los principios son universales. Adapten la idea, no la copien ciegamente. Piensen en la dirección del viento en su terreno, en la trayectoria del sol. Hagan un diseño que sea suyo, que responda a sus necesidades específicas. El cambio da miedo, lo sé. Salir de la zona de confort es difícil. Es más fácil seguir haciendo lo mismo de siempre, aunque no funcione del todo bien. Pero les pregunto, ¿están contentos con los resultados que tienen ahora? ¿Duermen tranquilos por la noche sin preocuparse por sus animales? Si la respuesta es no, entonces tienen una razón para intentar algo diferente. Empecé este camino solo, con muchas dudas y pocas certezas.
pero la convicción de que tenía que haber una forma mejor me impulsó a seguir adelante. Y hoy, al ver a mis vacas prosperar, al ver mi rancho convertido en un lugar de vida y no de lucha constante, sé que todo el esfuerzo valió la pena. No me considero un experto, me considero un eterno aprendiz. Un aprendiz de la naturaleza, un aprendiz de mis propias vacas. Y lo poco que he aprendido lo quiero compartir con ustedes, de corazón a corazón, de campesino a campesino. Porque si yo pude hacerlo con recursos limitados y en un rincón olvidado del mundo, ustedes también pueden. Podemos crear una red, una comunidad de productores que apuesten por la salud, por el bienestar animal y por la sostenibilidad. Podemos cambiar el paradigma. Podemos demostrar que la ganadería no tiene por qué ser una industria destructiva, sino una actividad regenerativa que cuida de los animales, de la tierra y de las personas. Así que la próxima vez que vean a una de sus vacas toser o que tengan que tratar otra mastitis, no corran inmediatamente a la farmacia. Párense un momento y miren a su alrededor. Miren el establo, el corral. Pregúntense si ese es el hogar que sus animales merecen. Pregúntense si ese ambiente está trabajando a su favor o en su contra. La respuesta, muy probablemente, estará flotando en el aire que respiran. Déjenme contarles un poco más sobre los detalles, sobre esas pequeñas cosas que marcan la diferencia. Hablemos del agua, por ejemplo. El bebedero. En el establo tradicional, el bebedero suele ser una fuente constante de problemas. Se ensucia fácilmente con estiércol, se convierte en un criadero de mosquitos y bacterias. Y el agua estancada y sucia es otra puerta de entrada a enfermedades. En mi nuevo establo, apliqué la misma lógica, simpleza y funcionalidad. Coloqué el bebedero en un extremo, pero con un diseño particular. Construí una pequeña plataforma de concreto, ligeramente elevada, solo para el bebedero. Esta plataforma tiene una ligera inclinación y un desagüe que saca el agua derramada fuera del establo, para que no moje la cama. El bebedero en sí es de un diseño sencillo, de los que se rellenan automáticamente con una boya, para garantizar que siempre tengan agua fresca y limpia. Pero la clave es la limpieza. Al estar en una plataforma dedicada y de fácil acceso, limpiarlo a diario es una tarea de 2 minutos. Y esos 2 minutos garantizan que el agua que beben es siempre de la mejor calidad. Es un detalle pequeño, pero vital. Piensen en ello. Nosotros no beberíamos de un vaso sucio. ¿Por qué deberían hacerlo ellas? Otro aspecto fundamental es el comedero. En el sistema antiguo, yo les daba el forraje en el suelo, o en comederos bajos donde lo pisoteaban, lo ensuciaban con sus heces y desperdiciaban una cantidad enorme. Eso es dinero tirado a la basura. Y además, al comer de una superficie sucia, ingerían parásitos y bacterias. Mi solución fue construir comederos de canasta. Son básicamente unos marcos de madera o metal con una rejilla, colgados a una altura cómoda para que la vaca pueda meter la cabeza y comer, pero sin poder pisar el alimento. El forraje se coloca dentro de estas canastas. Así, el alimento se mantiene limpio, aireado y se reduce el desperdicio a casi cero. Comen exactamente lo que necesitan, y lo que cae, cae sobre la cama seca, no sobre el barro. Esto también me permite controlar mucho mejor las raciones y asegurarme de que todas coman por igual, evitando la competencia excesiva. De nuevo, un cambio simple, barato de implementar, pero con un impacto enorme en la salud y en la economía del rancho. Quiero hablarles también del manejo de los terneros. Antes, los separaba de las madres en pequeños cubículos individuales, oscuros y húmedos. La mortalidad y las enfermedades, especialmente las diarreas y las neumonías, eran altísimas. Era desgarrador ver a esos pequeños luchar por su vida. Ahora, con este sistema, los terneros permanecen con sus madres dentro del establo durante las primeras semanas. Tienen su propio espacio, una zona de creep feeding, a la que solo ellos pueden acceder por su tamaño. Esta zona tiene su propia camita profunda y su propio alimento de iniciación. Pero lo más importante es que están en el mismo ambiente aireado y luminoso que las adultas.
mamán directamente de sus madres, lo que les da el mejor alimento posible y fortalece su sistema inmune. El contacto con la madre reduce el estrés a niveles mínimos. El resultado es que mis terneros son ahora animales increíblemente vigorosos, alertas y sanos. Las diarreas neonatales son prácticamente inexistentes, crecen más rápido y más fuertes, y todo por dejarlos ser lo que son, terneros que necesitan a su madre y un ambiente limpio. La transición no fue de un día para otro, quiero ser honesto con ustedes. Al principio tuve que aprender a leer la cama, a saber cuándo necesitaba más material seco, cuándo necesitaba una pequeña aireación. Es como aprender a hacer pan, tienes que sentir la masa. Con el tiempo desarrollas un ojo clínico. Con solo un vistazo y un olfato, sé si mi cama está funcionando correctamente. Si huele a amoníaco, sé que necesito añadir más carbono, más material seco. Si la veo demasiado húmeda en la superficie, sé que tengo que airearla un poco. Es un diálogo constante con este ecosistema vivo que he creado. Algunos colegas me han preguntado si este sistema funciona para un gran número de animales. Mi respuesta es sí, absolutamente. De hecho, los principios son aún más importantes a mayor escala. Un establo para 200 vacas mal ventilado es una bomba de tiempo biológica. Este sistema es perfectamente escalable. Solo necesitas más espacio, más postes y más láminas. La lógica de la ventilación natural, la luz solar y la cama profunda funciona igual para 10 vacas que para 500. La inversión por animal, de hecho, se reduce cuanto más grande es la instalación. He visto con mis propios ojos cómo este enfoque transforma no solo la salud de los animales, sino también la mentalidad del ganadero. Te vuelves más observador, más proactivo y menos reactivo. Dejas de ser un apagafuegos que corre de un problema a otro y te conviertes en un jardinero que cultiva la salud. El enfoque cambia de tratar la enfermedad a crear las condiciones para que la enfermedad no aparezca. Y esa, amigos, es la diferencia entre la ganadería convencional y la ganadería regenerativa. Y todo este cambio, toda esta revolución en mi rancho, comenzó con una decisión, la de dejar de aceptar la enfermedad como algo normal, con la humildad de reconocer que mis métodos no estaban funcionando, y con el coraje de probar algo radicalmente diferente, aunque pareciera una locura. Construir un establo de pobres, como algunos lo llamaron despectivamente al principio. Un establo abierto, sin lujos, sin concreto pulido. Pero hoy, este establo de pobres me ha hecho rico, no en dinero, aunque también he ahorrado una fortuna. Me ha hecho rico en tranquilidad, en satisfacción y en la alegría de ver a mis animales vivir una vida plena y saludable. Y esa riqueza no tiene precio. Esa paz mental, el irte a dormir sabiendo que tus animales están bien, que están cómodos, que no están sufriendo, eso vale más que todo el oro del mundo. Les devuelvo la dignidad que merecen, y ellas, a cambio, me devuelven con creces esa inversión en bienestar. Es una relación simbiótica, un pacto de respeto mutuo, así que les reitero mi invitación, atrévanse, experimenten. No tienen que derrumbar su establo actual de un día para otro. Pueden empezar con una pequeña sección. Construyan un anexo siguiendo estos principios y alojen ahí a un pequeño grupo de animales. Comparen los resultados con el resto. Los números y sobre todo la salud de sus vacas hablarán por sí solos. La evidencia será tan abrumadora que no podrán ignorarla. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Espero de corazón que estas palabras les sirvan de algo. Cuídense mucho y cuiden a sus animales. Nos vemos en el próximo video.